Buenas tardes, mi nombre es Javier López, represento la carrera de Mecatrónica en la Universidad Politécnica Salesiana, sede de Guayaquil. El tema de hoy les voy a explicar sobre un ejercicio acerca de cuñas. ¿Okay? La posición horizontal del bloque de hormigón de 600 kilogramos se ajusta mediante la cuña de 50 kilogramos que actúa bajo la acción de la fuerza P. Si el coeficiente de rozamiento estático en las dos superficies de la cuña es 0,30 y el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la superficie horizontal es 0,60, vamos a determinar la fuerza P capaz de mover el bloque. Como pueden apreciar en el gráfico, tenemos el bloque de hormigón de 600, la cuña que pesa 50 kilogramos, un ángulo de 8 grados y lo que corresponde a la masa por la gravedad. Para poder determinar todos estos datos, tenemos que sacar mediante el diagrama de cuerpo libre de la pared con la cuña y de la cuña con el bloque de hormigón, que se verá a continuación. Entonces vamos a sacar lo que son las componentes de la cuña. Hemos identificado que tenemos la fricción 1, fricción 2, FPC y FBC. Tenemos la masa por la gravedad y el ángulo de 8 grados. Ahora vamos a sacar las componentes en X y en Y. Entonces, tomando como referencia para arriba positivo, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Ahora, ¿qué poseemos en Y? Tenemos una fuerza P que va por el lado contrario de lo positivo. Entonces sería menos P, poseemos la masa por la gravedad que va del sentido contrario, sería menos masa por gravedad. Tenemos la fricción 1 que va positivo y tenemos lo que corresponde a la fuerza R2Y. Pero ¿cómo la identificamos? Como tenemos aquí una fricción inclinada y al igual que FPC y tenemos un ángulo de 8 grados, tenemos que encontrar las componentes en X y en Y. Sacando el seno de 8 grados va a dar igual en lo que corresponde a la fricción 2 que FR2X sería dividido para FR2. Despejando tenemos que FR2X va a ser igual a FR2 por seno de 8. Al igual en el ángulo de 8 grados pero en coseno sería que FR2Y va a ser igual a FR2 por coseno de 8. Tanto en lo que es la fricción número 2. Ahora en FPC tenemos que hacer lo mismo. Sacando el ángulo de 8 grados en seno y coseno, tenemos que en seno va a dar igual a FPCY dividido para FPC, que despejando sería FPCY va a ser igual a FPC por seno de 8. Igual con coseno de 8 va a dar a FPCX dividido para FPC. Despejando daría FPCX que va a ser igual a FPC por coseno de 8. Entonces, teniendo en cuenta el vector, tenemos que FR2Y va a ir positivo. Entonces, lo vamos a anotar. Y FPCY también va a ir positivo. ¿Ok? Entonces, de una vez ya dándole sus términos cambiados, va a ser igual a menos P, masa por gravedad, FR1 y FR2, sabiendo que las fricciones van a ser FR1 va a ser igual a la normal por μ y FR2 va a ser igual a la normal por μ. Entonces, la normal de FR1 va a ser igual a FBC y la normal de la pared que está en FR2 va a ser igual a FPC. Entonces, se puede decir, ya tenemos que FR1, la normal de FR1 va a ser igual a FBC multiplicada por μ y FR2 va a tener FPC
multiplicado por mu. ¿Ok? Entonces, FR1, como ya dijimos, va a ser igual a FBC por mu, o mu por FBC más FR2Y, que dijimos que va a valer FR2 por coseno de 8. Más FPCY, que dijimos que va a valer FPC por seno de 8. Ok, ya tenemos lo que son las componentes en Y. Ahora vamos a sacar las componentes en X. Tenemos en cuenta que FBC va al lado contrario de la referencia que está como positivo. Entonces tenemos menos FBC, teniendo en cuenta aquí las direcciones, tenemos como positivo FPCX y tenemos FR2X, pero del lado contrario sea negativo. Ok, entonces ahora vamos a cambiar términos. Como dijimos que FR1 va a ser igual a mu por FBC y FR2 va a ser igual a mu por FPC, entonces tenemos que FPCX va a ser igual a FPC por coseno de 8. Entonces cambiando sería menos FBC más FPC por coseno de 8. Y FR2X va a ser igual a FR2 por seno de 8. Como vemos que tenemos un FR2, dijimos que FR2 va a ser igual a mu por FPC. Entonces cambiando, quedaría así. En este término también tenemos un FR2, tenemos que cambiarlo directamente. Listo. Hemos encontrado las referencias en Y y en X. Directamente lo que corresponde a la cuña pared. Ok, entonces ya teniendo graficado lo que corresponde a la pared de hormigón en la cuña, obtenemos una fricción para abajo, una normal 3, para arriba la masa por la gravedad y FCB, que es lo contrario a lo que estaba acá, porque siempre van a haber fuerzas contrarias. Y tenemos la fricción R3. Entonces, sacando los componentes en X y en Y, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Y en Y poseemos la fricción R1 la normal número 3 la masa por la gravedad ahora sacando las componentes en X vamos a obtener la fricción R3 que va negativa obtenemos la FCB y nada más.
necesitamos despejar N3 para poder hallar FCB, FPC y la más importante, que es P. Entonces N3 va a ser igual a masa por gravedad y más FR1, que como dijimos, FR1 va a ser igual a μ por FBC. Entonces tenemos una masa de 600 gramos, de 600 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8 o 9.81, más μ, que corresponde 0.3 multiplicado por FBC. Entonces esto nos va a dar igual a 5.886 más 0,3 que multiplica FBC. Esto va a corresponder a un término de N3, todavía no está resuelto, falta hallar el valor de FBC. Entonces tenemos que hallar el valor de FBC. Como tenemos que la sumatoria en X da menos FR3 más FBC, se puede hacer un despeje en donde FCB, que es lo mismo decir FBC, va a ser igual a FR3. FBC o FCB va a ser igual a μ por la normal, que es igual a N3. Entonces FCB, μ va a ser igual a 0,3 que multiplica N3, que salió este resultado, multiplicado por 5.886 más 0,3 FBC. Esto nos va a dar un resultado 3.531,6 más 0,18 FBC. Como tenemos en cuenta que imaginariamente existe un 1 en este lado, podemos despejar podemos mandar este 0,18 al otro lado. Entonces quedaría 1 FBC menos 0,18 FBC va a ser igual a 3.531,6. Restando estos valores nos va a dar como resultado 0,82 FBC, que esto es igual a 3.531,6, y este resultado que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Esto va a dar igual a 4.306,83, y este va a ser el valor de FBC. Ya hallamos el valor de FBC en este momento. Podemos coger este valor y reemplazarlo aquí para hallar lo que es la normal número 3. Entonces tenemos 5.886 más 0,3 que multiplica a 4.306,83, y esto nos va a dar como resultado 1.292,05.
y sumándolo nos va a dar como resultado 7178,5. Me estaba olvidando, estos valores van a estar representados en newtons. Ok, entonces de esto de aquí hemos encontrado la normal 3 y FCB. Ahora, utilizando las ecuaciones que sacamos en lo que corresponde a la cuña con la pared, podemos despejar lo que es FPC. Entonces tenemos menos mu por FPC seno de 8 más FPC coseno de 8 va a ser igual a FBC. Entonces tenemos FPC y FPC. Estos están multiplicados en sí. Podemos hacer un factor común. Entonces factor común FPC va a quedar menos mu por seno de 8 más coseno de 8. Y esto va a ser igual a FBC. Como necesitamos encontrar FPC, esto que está multiplicando lo vamos a mandar a dividir. Menos mu por seno de 8 más coseno de 8. Ahora vamos a darle los valores correspondientes. FPC va a ser igual a 4306,83 sobre mu va a valer 0,3 positivo. Entonces esto va a estar multiplicado por seno de 8 y sumado por coseno de 8. Entonces FPC va a valer 4173,20 newtons. Entonces ya obtuvimos lo que fue FPC. Ahora vamos a despejar P. P va a ser igual a menos m por g más FPC por seno de 8 más mu que multiplica a FBC más mu que multiplica a FPC por coseno de 8. Ok, entonces ya le vamos a dar los valores correspondientes. Entonces P va a ser igual a la masa de la cuña, que correspondía a 50 kilogramos, multiplicada por la gravedad, que era 9,81, más FPC, que obtuvimos aquí, que es 4173,20, multiplicado por seno de 8 más, entonces ya tenemos lo que fue FPC por seno de 8. Ahora vamos a poner mu por FBC. Mu va a valer 0,3 por FBC, 4306,83. Entonces vamos a sumar mu, que es 0,3, multiplicado por FPC, que nos dio 4173,20, multiplicado por coseno de 8. ¿Ok? Entonces vamos a sacar cada valor correspondiente. P va a ser igual, aquí me falta un signo, recuerden que por un signo también se equivocan en todo. Entonces P va a ser igual a menos 490,5 más 580,79
más 1292,05 más 1239,77. Entonces P va a ser igual a 2622,11 newtons. Y así encontramos el valor de P. Espero que les haya gustado el video. Gracias por todo.